Hola. No sé si se me oye bien por el fondo o algo. Vale. Pues no sé, muchas gracias a todos por venir. Estoy flipando un poco al ver a tanta gente, ¿vale? Yo pensaba que igual venían 10 personas, pero veo que no. Y bueno, estoy aquí muy bien acompañado con dos personas que quiero muchísimo. Son María Villalón, que seguramente ya la conoceréis. Es cantante y también escritora. Ha influido muchísimo en el libro con su música. Si lo habéis leído sabréis por qué lo digo. Y para mí es, no sé, me hace muchísima ilusión tenerla aquí porque igual sin ella el libro no hubiera sido tal y como es. Y luego tengo aquí a Marcos de Boring Neon, también tiene un canal en YouTube de libros. Y bueno, él fue uno de los que leyó las primerísimas versiones del libro. Básicamente yo le iba pasando capítulos según iba escribiendo. Entonces estuvo ahí desde el principio. Y para mí es muy especial tenerlos a los dos. Así que muchas gracias por presentarme. A vosotros por venir y bueno, te toca. Si tú me lo mandas. Bueno, pues el placer es mío y nuestro. Estamos muy contentos los dos de que nos hayas invitado porque, bueno, como has dicho, de alguna manera pues tenemos un pedacito de nuestro corazón y de lo que hemos vivido en este libro, así que era ahí haciendo fotos. Entonces, pues bueno, estamos felices de estar y acompañarnos en un día tan bonito. Estoy posando. Y bueno, ahora te toca a ti. Ya luego... Bueno, pues nada, también como nos han presentado, pues eso, que estoy muy contento de poder presentar a Mike porque fue una de las primeras personas que conocí en lo de BookTube y demás, y es uno de los primeros amigos que tuve. De BookTube, digo, ¿vale? Es que nos conocemos desde hace 2 años y pues cuando me dijo de presentar la novela dije que sí, claro, porque me parece una oportunidad muy bonita, porque es un día, vamos, que sepas que es muy importante, ya lo sabrás, y que pues nada, que aquí está todo el mundo para compartirlo con nosotros. Él está, bueno, con la verbencita todo el rato. Bueno, pues muchos lo conoceréis, pero para los que no los conozcáis, que hay gente que a lo mejor no te conoce, yo empezaría, ¿por qué no nos cuentas quién es Miguel o quién es Mike Lightwood? Como se pronuncia. Yo es que el inglés. Cuéntanos, ¿quién es Mike, quién es Miguel? Bueno, pues... Un momento, dos por el Venga. Bueno, pues... Bueno, como tú has dicho, supongo que la mayoría me conoceréis. Si no me conocéis, pues yo me dedico sobre todo a la traducción literaria, traduzco libros y demás. Y bueno, tengo un blog desde hace ya 6 años y pico en el que hablo pues, de los libros que leo y las cosas que me gusta hablar en relación con la literatura. Y un par de años, bueno, unos cuantos años después me abrí un canal de YouTube también de lo que se llama BookTube, pues para hablar de libros, de literatura y demás. Y pues ese soy yo, no sé qué más decir. Te he preguntado que de dónde viene lo de Mike Lightwood. Vale. Bueno, eso como ya sabréis la mayoría no es mi nombre de verdad. Y creo que se entiende, ¿verdad? ¿Verdad? No te lo esperabas. Bueno, eso algunos ya lo sabréis porque hace poco lo comentaba en un vídeo. Pero en fin, el caso es que yo a la hora de publicar no me sentía del todo cómodo por mi nombre real. A mí realmente nadie me llama Miguel, que no sean de mi familia. Y es un nombre que no acabo de asociar conmigo, o sea, asocio más ese otro nombre que mi nombre de verdad. Yo no sé por qué, pero para mí mi nombre de verdad lo asocio al colegio, entonces no son recuerdos bonitos, así que no lo quería. Y bueno, desde hacía unos cuantos años en internet me había puesto este sobrenombre. Y me di cuenta de que me sentía cómodo con ese nombre y de que la gente me conocía más por él, entonces me parecía que era lógico utilizarlo si no me sentía cómodo con el otro. Para quien quiera saber el significado, lo de Lightwood, como muchos seguramente ya sabréis, viene de la saga de Cazadores de Sombras, de Cassandra Clare. Es uno de los apellidos de las familias de la saga. Y para mí es muy importante, es decir, no es un nombre que me haya puesto por ser fan, por ejemplo, me podría haber puesto algo de, yo qué sé, de Harry Potter, por ejemplo. Pero para mí es un nombre que tiene algo especial porque yo leí los libros hace pues 6-7 años, cuando todavía eran una trilogía, o sea que ya ha llovido bastante. Y para mí los personajes, los Lightwood, eran como algo que yo nunca había leído en literatura juvenil
y que estaba descubriendo por primera vez. Era la primera vez que yo leía en literatura juvenil un personaje que dentro del libro era abiertamente gay y su historia se trataba con naturalidad, que era algo que yo nunca había leído algo así. Entonces fue un personaje y un libro que me marcó bastante en este sentido. Y también fue cuando empecé yo a atreverme a escribir otro tipo de cosas, porque hasta entonces solo escribía cosas puramente heteronormativas. Cuando leí la saga creo que había escrito 2 novelas y estaba a mitad de la tercera más o menos, o a punto de empezar la tercera. Y todo era siempre heteronormativo, que es algo que yo no soy. Entonces, aunque eran historias que me gustaban, me sentía un poco como si estuviera engañándome, por así decirlo, porque no escribía lo que realmente yo tenía dentro. Y con estos libros fue cuando me di cuenta de que realmente sí que podía hacerlo y sí que podía salirme un poco de la norma, y son quizás unos libros que han originado que yo escriba lo que escriba ahora. Así que por eso es un nombre tan importante para mí, no es solo por ser fan, sino porque para mí tiene un significado que va mucho más allá de eso. Y en tu vida, como los libros es algo muy importante, tanto a la hora de leer como de escribir, yo te quiero preguntar qué autores te han ido influenciando a lo largo de tu vida, ¿no? Y que te han servido a la hora de crear esas primeras historias, que El fuego del que ardo no será la primera que hayas escrito, entonces, pues, coméntanos un poco. A ver, eso es muy difícil porque es que yo creo que las influencias están por todas partes. Yo creo que es imposible, produzcas lo que produzcas, ya sea libros, dibujos, música, lo que sea, yo creo que es imposible huir de las influencias. Siempre hay, no sé, yo creo que todo te afecta en mayor o menor medida. Pero si me preguntas por autores concretos, pues por un lado, lógicamente, Cassandra Clare, por lo que decía antes, porque fue lo que me hizo atreverme a escribir otras cosas. Luego también diría Rowling, porque fue lo que me llevó a escribir un poquito más, a ver, no para mí, pero sí para compartir, no sé si se entiende esto. Yo antes era muy de inventar historias, pero no las escribía. Y con Harry Potter fue cuando yo empecé de verdad a escribirlas y a querer plasmarlas, por así decirlo. Luego también he tenido mucha influencia de Laura Gallego y Jordi Sierra y Fabra. Yo la primera novela que escribí fue con 17 años y fue para el premio de Jordi Sierra y Fabra, que por si no lo conocéis es un premio para menores de 18 años de novela, y al ganador lo publican en la colección de, no sé qué colección es exactamente, pero en SM. Entonces eso fue lo que me llevó a mí a tomármelo en serio. Antes escribía un poquito más por escribir, porque me gustaba escribir, y gracias a ese premio fue cuando me di cuenta de que igual podía conseguir algo y debía intentarlo. Entonces yo me presenté al premio de Jordi Sierra y Fabra y yo estaba en el foro de Laura Gallego. Entonces de ahí surgió un foro que se llama La Generación Jordi Lauriana, por Jordi Laura, y es un foro al que le tengo muchísimo cariño porque fue lo que me hizo tomarme en serio lo de escribir. Entonces pues también son 2 grandes influencias. Y luego pues diría también David Levithan, que en España no es muy conocido, por desgracia, porque es probablemente mi autor favorito, que trata mucho los temas que a mí me gusta tratar. Trata acerca de distintas orientaciones sexuales que se salen de la norma y temas que no son puramente heteronormativos. Entonces ha sido una gran influencia porque con él me di cuenta de que realmente se podían hacer historias que trataran estos temas. Te conocemos ya bastante bien, ¿eh? Vamos, sí. Madre mía. Pues bueno, como ya te conocemos bastante profundamente después de estos momentos, yo creo que deberíamos hablar de lo que nos ha traído aquí hoy, que es El fuego en el que ardo. Y yo creo que puedes empezar a hablar tú, porque conociste el libro en el momento de su creación. Claro. Yo cuando Mike me empezó a decir que estaba escribiendo una novela y demás, le dije, ¿de qué trata? No sé qué, y me dijo, pues vamos a, si quieres te voy pasando capítulos y demás para que veas de qué va. Y yo es cierto que he visto, porque yo lo leí pues ahora ya 1 año y medio, ¿puede ser? 1 año y medio, y claro, lo he vuelto a leer ahora y hay muchas cosas que han cambiado, la esencia se mantiene por supuesto, pero ha habido una progresión muy notoria. Y yo te quería preguntar, Mike, ¿cómo empezó todo esto del fuego en el que ardo? ¿Cómo ha sido
más o menos darle vida a Óscar, a Sergio y a los demás personajes, y cómo surgieron en tu mente hace año y medio. Bueno, realmente hace año y medio no, o sea, esta historia lleva conmigo desde finales de 2011, principios del 2012. Yo durante esa época, en plan 2009, 10, 11, coincidió que conocía a mucha gente que tenían problemas parecidos a los que tiene el protagonista del libro. Problemas relacionados con el acoso a causa de su orientación sexual, problemas relacionados con una familia que no... Es que tampoco quiero spoilear por quien no lo haya leído, pero una familia que quizás podría haber sido de otra forma, digamos. Y había conocido a muchísima gente así y muchos casos de personas que a mí me llegaron a afectar bastante, porque no es como cuando tú lees una noticia de, por ejemplo, cuando alguien se suicida a causa del bullying en su colegio, sino es algo que, o sea, es como conocer de una forma más profunda. Eran personas que se convirtieron en amigos, entonces sus historias pues a mí me afectaron mucho y me parecía que era una realidad que estaba demasiado oculta. Lógicamente no estoy innovando en nada, hay muchas novelas que tratan sobre estos temas, pero me parecía que era algo demasiado oculto a lo que no se le daba la importancia que debía dársele. Y me parecía también que tanto ellos como yo hace unos años apenas teníamos referentes en la literatura en los que poder identificarnos, porque bueno, es algo que yo digo mucho cuando aparecen personajes que no son heterosexuales en la mayoría de las novelas que solemos leer. Suelen ser secundarios, suelen ser el amigo gracioso de la protagonista, suelen ser ese tipo de cosas que realmente tienen poca profundidad. Entonces, aunque, como digo, yo sé que no estoy innovando nada, sé que hay muchas novelas así, pero aún así creo que hacen falta más, y eso fue un poco lo que hizo que surgiera. Por un lado, quería reflejar todas las experiencias que me habían contado y todo lo que yo sabía que pasaba por la vida de esta gente, porque es lo que digo, son personas que han sufrido mucho, son personas que lo han pasado muy mal y es un sufrimiento que la gente pues normalmente no ve. Entonces, pues por un lado quería darles voz y por otro lado quería que las personas que estuvieran en esa situación tuvieran algo más con lo que sentirse identificados, supieran que no están solos, que hay más gente como ellos, que siempre hay una solución. O sea, para mí el mensaje principal del libro es un mensaje de esperanza, y eso era lo que yo quería transmitir, que aunque tú estés hundido y aunque tú estés viviendo algo que parece que nunca se va a acabar, eso realmente sí que se acaba. Por ejemplo, cuando estás en el instituto y parece que no se va a acabar nunca, el instituto no dura eternamente. Si tú lo pasas mal en el instituto, llegará un momento en el que ya no tengas que ir allí. Y era un poquito el mensaje que quería transmitir, dar un poquito de esperanza a esas personas que lo pasan mal por algo que realmente no es elección suya. Bueno, yo me leí el libro pues casi en su versión final, no estuve en el proceso, pero me acuerdo que cuando Mike me dijo, ¿te leerías el libro? Para dar, ¿cómo se llama? ¿Eso tiene un nombre? No, pero tiene un nombre en inglés. Bueno, tiene un nombre en inglés, ¿vale? Y yo dije, vale, yo no sabía absolutamente nada del libro, y lo primero que te planteas, la primera vez que me pidieron algo así, lo primero que me planteé fue, ¿y si el libro no me gusta? ¿Qué hago? Pero nada más lejano de lo que me ocurrió con el libro, porque de verdad lo digo, si no me hubiera gustado pues no lo hubiera hecho, no estaría aquí, pero de verdad que no solo que me gustara, sino que es de esos libros que de alguna manera te marcan, te quedas ahí con un pedacito de los personajes, de la historia. Yo también me enganché mucho porque, bueno, una historia pues difícil, cruda, lo que se cuenta no es nada fácil, entonces de alguna manera pues te metes ahí en la piel del personaje, y lo que me gustó es un poco lo que tú decías, ¿no? Que se le da voz a personajes, a situaciones, a historias que no estamos acostumbrados. Entonces, a mí una de las cosas que más me gustó del libro fue precisamente eso, ¿no? Que le das voz a
tantos temas que bueno, pues por desgracia no estamos acostumbrados a hacerlo y le das voz a personas y esperanza, que también me gusta mucho eso, ¿sabes? Cuando leo un libro y te lo acabas y sientes ahí esa cosa dentro de esperanza y de qué bien, ¿sabes? Me como el mundo. Cuando tú acabas de leerte un libro y tienes esa sensación, para mí es de las cosas más bonitas que me da la literatura, y con tu libro me pasó, y lo digo de corazón, que me encantó. No voy a decir más nada porque quien no se lo haya leído, no voy a hacer el spoiler, ¿vale? No voy a hacer spoiler, pero lo que sí quiero decir es que de corazón me encantó, y quien no se lo haya leído le va a gustar muchísimo. Enhorabuena, de verdad, no lo digo de corazón. Vamos a hablar un poco de los temas que consideras que son más importantes en el libro. Vamos a darles ahí una pincelada, vamos a profundizar, lo que tú quieras. Venga, vamos allá. Eso es un poco atención. Así solo. Bueno, a ver, es que realmente el tema principal es lo que decía antes. Yo quería dar voz y quería dar esperanza. Por ejemplo, vi una vez no me acuerdo dónde fue exactamente, en algún sitio de internet, alguien diciendo, es que esas historias son todas iguales, es todo drama, no sé qué, y final trágico. Mi novela no es spoiler, no tiene final trágico. Y en la nota del principio, porque hay una nota al principio explicando las razones por las que escribí este libro, ya dejo claro que el mensaje de la novela es un mensaje de esperanza. Así que realmente no os estoy spoileando nada. Yo quería, no sé, lo que decía antes realmente, dar ese mensaje de que todo mejora, de que las cosas malas no duran para siempre, de que aunque parezca que no, siempre hay una salida, y de que la realidad no siempre es lo que tenemos delante. Por ejemplo, desde lo que decía antes de que esta realidad está muy oculta. Cuando tú eres, pues, no sé, típica persona heterosexual que nunca ha tenido esos problemas, no te planteas algo así, no te planteas que exista esta realidad. Pero también pasa al revés, cuando tú vives en esta realidad no te parece que la cosa pueda ir a mejor, no te parece que haya una solución a eso. Entonces eso era algo que para mí era muy importante transmitir, porque yo quería que quedara claro eso. Yo, bueno, no sé si lo he dicho ya, creo que no, pero casi todas las situaciones que se dan en el libro son reales. La historia en sí es ficticia, pero muchas de las situaciones son reales. Y el personaje principal está basado sobre todo en una persona real. O sea, el personaje principal es quizás un 75% esa persona, un 15% yo y el otro 10% otras personas que he ido conociendo. Y muchas de las situaciones más duras que aparecen en el libro son reales. Para quien lo hayáis leído, por ejemplo, hay una escena casi al final del libro, que es en el vestuario del instituto. Esa escena fue real, pasó en mi colegio. Y de hecho pasó en mi clase, no fue por homofobia, pero esa escena es real. Entonces quería visibilizar ese tipo de cosas, porque aunque ya os digo, la historia en sí es ficticia, pero casi todo lo que pasa es real. Y son cosas que a mí me ha contado gente y son cosas que han sufrido personas de verdad. Entonces me parecía importante tanto como visibilizar eso, como dejar claro que siempre hay una salida, porque ya os digo, la historia empezó a rondarme por la cabeza pues por 2011. Esas personas que me contaron su historia ya no están en el mismo lugar que entonces. Son personas que han conseguido rehacer un poco su vida, son personas que han conseguido salir del hoyo del que estaban, y son personas que han ido evolucionando. Entonces eso era algo que yo veía importante reflejar, que no es solo mostrar la parte mala, sino también sobre todo demostrar que hay una parte buena que puede salir de ahí. A mí personalmente, de los temas que hablas, que por ejemplo pues, el más importante para mí de la novela es el acoso escolar, que actualmente pues ese problema siempre ha estado ahí, pero ahora se van sacando más noticias a la luz. A mí me pareció muy interesante el momento en el que, aparte de dar voz a Óscar y ver su situación, también reflejas a personajes que acosan a Óscar. Y yo quería preguntarte un poco cómo fue, o sea, como no estamos acostumbrados a ver eso en la literatura, en el sentido de ahí, a Darío, por ejemplo, que es un personaje que tiene una situación especial, digamos, para no spoilear, pero que también de alguna forma participa en ello, pues... que cómo ha sido darle forma a un personaje como Darío, que es un poco esa, por así decirlo, ese punto en común entre lo que es acusar a una persona
Y es que no quiero hacer spoiler, pero tú me entiendes. Es que no se puede hablar de eso sin hacer spoiler. No, es que no se puede. Porque entonces ya contaría demasiado. Entonces, mejor cambiar de tema. Pues nada, es que ya había spoiler y no. Pues nada, bueno, te pregunto yo. Yo creo que una de las cosas más importantes del libro y que tal vez lo diferencien, hagan que eso sea un poco la diferencia con otros libros, es que aquí el amor no es el que lo salva todo, sino que demuestra que al final quien va a hacer que las cosas vayan bien, vayan mal, y quien puede hacer que tú puedas salir de algo o no, eres tú mismo. Y a mí ese mensaje me ha parecido importante, interesante, porque es la realidad. Cuando queremos salir de algo tiene que salir de uno mismo, y aquí el amor no lo salva todo, y creo que ese es un mensaje muy importante que me gustaría que hablaras un poco de él. A ver cómo cuento sin spoilear tampoco. A ver. Bueno, esto yo creo que es algo bastante común yo creo que pasa a todos los que escriben, todos los que publican libros, a ti seguramente te habrá pasado. Y es que a lo mejor ves reseñas o opiniones que no estás del todo de acuerdo y, a ver, suena muy mal, pero, porque no es que estés criticando a la gente ni nada, pero a veces da la impresión como que hay quien no termina de entender ciertas cosas del libro. No quiero que esto suene mal, pero por ejemplo, lo que tú dices para mí era muy importante, que el amor no lo salvara, y hay gente que me ha dicho que sí, y ha habido opiniones en las que han dicho que es así. A ver, en parte sí, en el sentido de que el amor es su apoyo, pero para mí era muy importante que el tema de la superación surgiera del protagonista. Es decir, ya habéis visto en el book trailer, ya habéis visto que hay un chico, ya sabéis que pasa algo con un chico, pero para mí era importante que no fuera eso lo que lo sacara del sitio donde él estaba. Bueno, esto no es spoiler porque es en las 50 primeras páginas, pero bueno, el caso es que Pequeño spoiler. Él conoce a este chico porque se apunta a unas clases de judo. Él se apunta a unas clases de judo porque se quiere defender. Entonces para mí eso era importante. Para mí era importante que no era, conozco a un tío y el tío me salva de todo y somos felices para siempre, porque eso es caer otra vez en el tópico de siempre. Para mí era importante que la decisión de salir de ahí fuera del protagonista. Luego, lógicamente, tiene ayuda. Y tiene la ayuda de este chico y es una gran ayuda para él. Pero para mí era muy importante eso, la decisión la toma él al principio del libro. O sea, el libro empieza por una situación más o menos mala, digamos, para no contar demasiado. Y a partir de ahí, él decide que las cosas van a cambiar. Y hasta que no, o sea, no es que él conozca al chico y a raíz de conocer a ese chico decida que va a cambiar, sino que decide que va a cambiar y a partir de ahí es cuando conoce a ese chico. Entonces para mí eso era importante. Yo creo que algo muy común en estas personas en las que me basaba para escribir el libro es que la mayoría se sentían solas. Y cuando conocían a una persona, no necesariamente una relación amorosa, sino una relación de amistad, que les ayudaba a ver las cosas de otra forma, era cuando empezaban a salir. Entonces, para mí era importante reflejar eso, que la voluntad de salir adelante tiene que estar dentro de ti, pero también es importante la ayuda de los demás. Yo soy una persona que considera que siempre se hacen mejor las cosas con ayuda que solo. O sea, obviamente, si tú tienes que hacer algo por tu cuenta, lo tienes que hacer por tu cuenta, pero si tienes el apoyo de tus amigos, de tus familiares, de tu pareja, de quien sea, las cosas van a salir mejor, y eso es algo que pasa en estas situaciones. La mayoría de los adolescentes que se suicidan o que se van del colegio o lo que sea por el acoso escolar se sienten solos, y esa es una realidad que yo he conocido porque he conocido a mucha gente así. Ellos se sienten como que no tienen a nadie, se sienten como que nadie les va a ayudar, que nadie les va a sacar de eso, y eso es algo que te hunde más. Pero cuando llega el momento en el que conoces a una persona que te hace ver las cosas de otra forma, pues esa voluntad que tú tenías de seguir adelante se hace más fuerte. Y para mí era muy importante reflejarlo todo, que el amor no te salva de todo, ¿vale? Por ejemplo, me pusieron una reseña en plan, bueno, no era una reseña, era una opinión sobre el primer capítulo, creo, en plan, el amor te cura hasta del cáncer. Pues no, o sea, obviamente el amor no lo salva todo, pero sí que puede ser un gran apoyo, y para mí era importante reflejar ese apoyo que puede llegar a ser. Pero también hay un gran apoyo por parte del mejor amigo del protagonista, que le ayuda tanto como este chico. Entonces,
eso, quería recalcar que sí, la voluntad tiene que estar dentro de ti, pero la ayuda siempre viene bien. Y ya hablando un poco del, porque claro, hemos hablado de todo el contenido, pero hablando un poco del libro en general, en su robustez, no te podrás quejar de que el libro sea feo. Porque, a ver, a todos nos ha pasado aquí que sé que todos leéis, ¿no? Que vas a una librería y ves un libro y a lo mejor no conoces nada de él y ves la edición y dices, esto es un poco, sí, ¿no? Que luego el libro podrá ser maravilloso, pero que lo primero que te llama es visualmente. Y uno de los detalles que más bonito me ha parecido de la edición, sobre todo, son los dibujos, las ilustraciones. Y quería preguntarte si salió de ti el tener ilustraciones o cómo más o menos querías que... ¿Tú querías darle alguna pincelada al lector para saber cómo eran los personajes? Porque no todos salen dibujados perfectamente, ni se les ven los rostros. ¿Y quién te ayudó en todo este tema? Bueno, pues a ver, lo de los dibujos, el tema de que el protagonista dibujara estaba ahí desde el principio, porque esa persona en la que el 75% del personaje es él, también dibujaba. Entonces para él era como una especie de vía de escape. Y me parecía algo muy interesante que el protagonista del libro también tuviera esa vía de escape, porque tiene otra vía de escape, tiene la vía de escape mala, que son las cuchillas, y tiene la vía de escape buena. Entonces, me parecía importante porque es algo, o sea, yo creo que el arte en general es algo que sirve mucho como vía de escape. No sé, tú como cantante, para ti me imagino que la música, cuando tú estás mal o cuando necesitas sacarte cosas de dentro, tiene que ser algo muy importante. Entonces, quería reflejarlo eso por los dibujos. Entonces, ya os digo, el protagonista desde el principio siempre dibujaba y hay un dibujo en concreto que aparece al principio que es relativamente importante dentro de la historia y eso era algo que estaba ahí. Pero cuando ya decidieron publicar mi novela, pues mi editora me dijo, oye, pues podríamos poner los dibujos. Y realmente fue idea de ella, pero no entiendo cómo es posible que a mí no se me ocurriera. Porque, no, es que no lo entiendo porque no me imagino el libro sin los dibujos, porque es una parte tan vital del personaje que realmente vamos, es que no lo concibo. Yo este libro físicamente no lo concibo sin los dibujos, y no son tantos, creo que son 10 o algo así. Pero no sé, es que era una parte tan vital del personaje que era necesario que estuvieran. Entonces sí, la idea de incluirlos fue de mi editora, pero el personaje ya dibujaba desde el principio. Y además algo que me hace mucha ilusión es que me dejaron elegir al ilustrador, ya que, bueno, la parte de los dibujos bueno, a ver, que cómo lo cuento sin spoilear demasiado. Bueno, digamos que otra de las razones para que el protagonista dibujara era otra persona que conocía, que dibuja muy bien y tiene dibujos maravillosos, y hace un año y pico le encargué un dibujo porque me encantaba su estilo. Entonces yo los dibujos del protagonista siempre me los había imaginado con ese estilo. Así que como a la editorial le pareció bien que eligiera yo al ilustrador, pues se los pedí a este chico que se llama Hugo y que de verdad es maravilloso. Si tenéis el libro, al final pongo su página de Facebook para que veáis su trabajo, porque es que me encanta. De hecho, le tuve que pedir que redujera un poquito el nivel para los dibujos del libro, ¿vale? Porque los dibujos que él hace son brutales, pero no me parece creíble que un chico de 16 años, sin experiencia, que dibuje cuando se aburre, pues haga dibujos perfectos. Entonces le tuve que pedir que rebajara un poco el nivel, que fuera más tipo boceto. Pero no sé, es que son de lo que más me gusta del libro, porque creo que es una parte casi vital del personaje, y tenerlo físicamente, como tú dices, que no me puedo quejar de que sea feo, porque por dentro de verdad que me encanta. Es maravilloso su conjunto, ¿no? Habrá que recalcar. Podemos también hablar del tráiler, ¿no? Es un tráiler maravilloso. Lo acabamos de ver. Cuéntanos. ¿Qué nos cuentas? Bueno, ¿cómo fue? O sea, como director, ¿verdad? ¿Cómo te surgió esta idea? ¿Quién te ayudó, en plan, a darle forma y eso? Bueno, para quien no lo sepa, el chico que aparece en el book trailer, que se llama Sergio, es él, ¿vale? Por si alguien no se había dado cuenta. Esto es spoiler del book trailer, por si habéis llegado alguna tarde. Pues bueno, a ver, yo tengo mi canal de YouTube porque me gusta hacer vídeos, entonces
Sí, en el canal hablo de libros y pocas veces he tratado otros temas que no sean libros, pero yo creo que es algo común que si tú haces vídeos es porque te gusta ese tipo de cosas. Entonces yo creo que surgió un poco de forma natural. O sea, yo anuncié que se iba a publicar el libro, creo que fue a principios de junio. Sí, porque fue la semana siguiente a la BloggerCon, pues ahí fue cuando me dejaron anunciarlo. Y había mucha gente que me preguntaba cosas. ¿Y de qué va? ¿Y cuándo vais a decir a poner el primer capítulo? ¿Cuándo va a haber fecha? ¿Cuándo va a haber portada? Y yo estaba pensando, diciendo, ¿qué puedo hacer para la gente que me está preguntando? Y alguien me dijo, ¿habrá un tráiler? Y dije, oye, pues me gusta la idea. Entonces hicimos en plan uno así muy caserillo, muy rápido para darle algo a la gente, porque la gente pues... Con el Movie Maker. Hombre, el Movie Maker no, pero... Entonces hicimos algo así, pues caserillo, de yo que sé, 30 segundos, serían 40. Y bueno, el que aparece como protagonista del libro de Johnny, que está ahí. Y pues creo que solamente salía él durante todo el tráiler y un par de escenas con él como Sergio. Básicamente porque yo les estaba contando la historia a los dos les gustaba y fue en plan, oye, ¿queréis salir? Y yo, bueno, y yo, pues venga, a salir. No, pero, a ver, físicamente sí que los dos me recordáis mucho a los personajes de cada uno. En cuanto a cara, no. Pero... Vale. A ver, no, pero no lo digo en plan... Pero por ejemplo, a él no lo describo en plan medio rubio, de monogrillo como tú. Ni es natural, y quede claro en esta presentación. No, pero yo tenía la intención de que no salieran caras, ¿vale? A mí algo que no me gusta... de hecho, a mí no me gusta que el libro tenga caras, pero bueno, ya les he aprendido a querer a los miembros de la portada. Pero no me los imagino del todo así. Entonces, a ver, yo no quería que hubiera caras porque me gusta dar opción al lector a que se imagine las cosas como le dé la gana. Entonces mi intención desde el principio era que en el book trailer no se viera ninguna cara. Así que como físicamente ellos dos daban el pego, pues fue un campo como sorpresa. Y bueno, pues yo os digo, al principio se hizo uno pues muy normalucho y luego ya para, no sé, para noviembre o así ya queríamos hacer uno más largo y un poquito más, pues, más currado, mostrando más personajes. Por ejemplo, sale Esme, que seguramente la conoceréis mucho, de la Carrera de Fly. Pues, por ejemplo, su escena la grabamos en agosto, creo que fue, porque estuvo en mi casa y dijimos, venga, no nos vamos a ver hasta dentro de unos meses, pues vamos a grabar ahora. Y luego pues ya pues, fuimos haciendo el guión, las escenas que queríamos que salieran, los personajes más o menos importantes que queríamos que salieran. Y pues no sé, fue surgiendo de una forma muy natural, pues alguien me lo sugirió y entonces pues fue creciendo la cosa y pues eso, no sé qué más quieres que cuente. Tengo que dar las gracias aquí a Marcos y a Johnny porque de verdad que se lo curraron bastante, o sea que el trailer son 3 minutos, pero de verdad que estuvimos bastante tiempo y muchas tardes ahí. Sí, pero hay que añadir que me sobornó con donuts del Dunkin', ¿vale? Siempre, a mí lo podía igual. Igual, pero pues eso. ¿Qué fue ese? El presupuesto. Sí, yo voy sobornando con el Dunkin'. Quedábamos para grabar, pues les invitaba a merendar. El otro día fuimos a casa de María para preparar la presentación, pues les llevé donuts. Yo loca de contenta. Sí, yo cuido a mi gente. No, pero en serio, que muchas gracias porque se lo curraron mucho y lo apoyaron desde el principio. Así que para mí fue muy importante y luego también gracias a María por haberme dejado utilizar la canción. Porque, bueno, es que el título viene de esa canción, entonces que no se podía poner ni música instrumental ni cualquier otra, es que tenía que ser ese y para mí que me dejaras utilizar, la verdad fue algo muy bonito. No, pero es verdad, imaginaros lo que significa para mí, ¿no? Que una de mis canciones pueda llegar a inspirar y que el título esté ahí implícito y que yo lo mire y diga,
que para mí es grandísimo. No me tienes que dar tú a mí las gracias, sino yo a ti, porque para mí esto es un regalo, de verdad. Es muy grande, Mami, de verdad. Es muy bonito. No, pero también quiero contar que yo te debo a ti muchísimo y hay cosas que tú no sabes y hay cosas que sí, pero... Vamos, cuenta. Yo para mí realmente es un poco surrealista estar aquí porque yo era, en plan, putifan total de María Villalobos. Cuando salía en Factor X, yo era fan, pero a muerte, o sea... Pero a muerte, o sea, mandaba yo los mensajes de texto, y sí, yo era de los que mandaba mensajes, yo era en plan fan total, o sea, a mí me llegas, ¿qué año fue eso? ¿2007 fue? Hace 8 años. Me llegas a decir en 2007 que yo iba a estar presentando un libro con ella y es que me río en tu cara, pero... Porque yo era fan, pero en plan fan de póster, ¿sabes? Yo era fan, pero vamos, a muerte. Y el caso es que, bueno, tampoco voy a contar tu trayectoria, pero no, bueno, no. Sacó unos cuantos discos y tal, y luego el último que ha sacado, que fue el proyecto con un libro que sacó con Destino, fue lo que me hizo un poco como reconectar contigo, porque, bueno, cuando presentaste Historias de una Cantonta en la FNAC de Barcelona, cuando no tenía los discos, sí, yo estuve ahí y tal, y, ¿sabes? Yo me iba a comprar el disco, pero no estaba, entonces, sí, bueno, no me podía comprar el disco. Mira que está el libro, que siempre llega. Me equivoqué ahí, yendo al otro lado. Pero el caso es que yo ahí, pues, yo fui eso y me gustó mucho el disco, pero como no me lo compré ese día, pues, como que estaba un poquito desconectado, pero en otoño del 2014, en plan septiembre-octubre, fue un encuentro para blogueros con Destino y ahí estabas tú. Y ahí nos contaron por primera vez que ibas a sacar ese libro. Entonces fue como recordar muchas cosas y recordar a esa chica que yo había visto que con solo un año más que yo estaba petándola en Factor X. Entonces para mí fue como, hostia, es que ella pudo, ¿sabes? Entonces ella lo consiguió y fue como, no sé, fue como darme cuenta de que realmente los sueños se pueden hacer realidad y que si tú te esfuerzas tienes tu recompensa, porque joder, tú te lo has currado como nadie. Es que no sé si la conoceréis mucho, si la conoceréis poco, pero lo que os aseguro es que creo que no conozco a nadie que se lo haya currado más que tú, y eso es algo que yo admiro muchísimo. Entonces fue una época en la que yo estaba un poquito deprimido por la historia, porque yo estaba pensando en esta historia, ¿quién la va a publicar? O sea, un libro tan puramente LGBT, ¿quién lo va a publicar? Porque ahora sí que es un poco más común, pero hace un par de años pues realmente las editoriales no sabrían nada con este tema. Entonces fue como que reconecté contigo en una época en la que yo estaba bastante de bajón y pude hablar contigo ese día y me contaste un poquito sobre el proyecto del libro y el disco y tal, y fue como, joder, es que a una chica a la que admiro tanto, que menos que seguir su ejemplo y currarme. Y ahí fue cuando de verdad me puse en serio con la historia, que yo esta historia la presenté por primera vez al premio de Plataforma Neo, el que ganó Clara. Pues yo la presenté a ese premio, por eso tenía a este hombre leyendo capítulo a capítulo, porque llevaba como 2/3 de la historia en septiembre-octubre, que fue en este encuentro, y la tenía que terminar para noviembre. Entonces, no sé, tú fuiste como ese impulso que yo necesitaba para seguir adelante. Y luego ya unos meses después, pues estaba ya decidiendo las canciones que quería meter, porque cada capítulo tiene una canción. Y ya había salido tu disco, entonces había pues una canción en concreto que se llama La Batalla, que era muy del libro y dije, es que la tengo que meter. Y Todo Arde pues iba a estar ahí desde el principio prácticamente. Entonces fue muy bonito porque yo te lo comenté a ti en algún momento, no sé cuándo fue exactamente. Y fue entonces cuando me di cuenta de, hostia, esta frase del título es que creo que define a la perfección lo que es el libro y el mensaje que tiene. Entonces, no sé, para mí es que tiene mucho de ti y... O sea, que tú me das las gracias a mí, pero es que no, porque de verdad es que sin ti... A lo mejor me hace libro... llorar. Es que lo quiero mucho. Yo también. En realidad es que luego van a comer juntos. Pero eso, que para mí es muy importante porque es que... ¿Qué te he dicho que ya? Quería llorar, Muchas gracias, de verdad. Imagínate lo que significa que me digas eso, ¿sabes? Y luego encima es que ha sido súper bonito porque luego poder conocerte a más a reír de eso. Ya vale. Esto ha sido inclusivo, ¿no? Te toca. Pues, ¿qué te voy a decir? Que ya conocemos mucho mejor la novela
pero queremos saber si la novela va a tener algún hijito o algo, ¿sabes? Entonces, pues si nos puedes dar en plan una exclusiva o... El agua en el que me mojo. Exacto, Bueno, a ver, esto ya realmente ya he contado... Ya he contado cosas pues, por redes sociales y demás. A ver, en principio esa historia iba a ser un poquito... Bueno, un poquito no, iba a ser independiente. Pero con las siguientes versiones, un personaje que fue tomando muchas formas fue el personaje de Darío. Entonces era un personaje que en la primera versión era pues un extremo, por así decirlo. Estaba el personaje protagonista, que era por así decirlo el bueno, y él era pues el malo, por así decirlo. Pero yo no me siento cómodo haciendo personajes que sean tan extremistas de o blanco o negro, porque no creo que las personas seamos o blancos o negros, creo que todos somos una escala de grises y eso era algo que quería reflejar. Y, por ejemplo, el protagonista hace cosas que no están bien también y me parecía importante reflejar eso, que el protagonista tampoco fuera perfecto. Entonces el personaje de Darío fue un personaje que fue creciendo mucho, pero fue creciendo en mi mente y claro, dentro de la historia no tenía forma de reflejarlo. Entonces, a ver, sin spoilear, el caso es que tenía muchas cosas de su vida que quería contar, pero esta novela no era el lugar, porque el personaje aparece muy pocas veces y de ahí fue surgiendo la idea de hacer una historia y es un poco paralela al fuego. En principio iba a empezar meses antes. Los que hayáis leído el libro sabréis que hay flashbacks, pues quería empezar con esos flashbacks, pero desarrollando bien esa parte y luego continuar, pero al final he hecho una cosa un poquito distinta y bueno, digamos que es una novela bastante paralela a esta, pero no va a ser puramente la historia desde su punto de vista, porque Darío realmente, quienes lo hayáis leído, sabéis que apenas sale muy poquito. Así que va a ser más que su punto de vista, va a ser todo lo que no se ve. Y bueno, pues de momento esa historia pues va por buen camino. Pues esa no me la estás pasando. No digo más. No digo más. Bueno, te la pasaré. Pero llevo pues más de la mitad, no sé cuánto será exactamente, pero llevo quizás 2/3 más o menos. Y bueno, pues es una historia a la que le tengo mucho cariño también porque está siendo bastante dura. Porque, a ver, es un personaje que quien haya leído el libro sabe que no está en un buen lugar psicológicamente. Bueno, y el protagonista del fuego tampoco, pero Darío tampoco está muy bien mentalmente. No de que esté loco, sino que no está bien, ¿vale? Él no es feliz, él no es una persona que está cómoda consigo mismo, entonces está siendo muy difícil y está siendo algo bastante psicológico, tiene una parte bastante psicológica. Hay muchas pesadillas, cosas bastante sangrientas, un poquito oscuritas y tal. Se me está yendo un poquito la pinza, creo, porque es que es gracioso porque es sangriento el libro, o sea, ahora que lo pienso... No es spoiler. No es spoiler, pero hay una serie de... Igual que en este libro hay flashbacks intercalados, en el libro de Darío lo que hay son pesadillas, y son pesadillas que dicen mucho de él. Y es algo bastante psicológico y que me está costando bastante y me está agotando mucho emocionalmente, pero... Es una historia que veía importante contarla para decir lo de la otra cara que decíamos antes. Y luego otra cosa que tenía planeada era una historia aparte que no tenía en principio nada que ver. Tenía el punto en común de que un punto importante de la trama era una relación entre dos chicos. Y como me apetecía conectarlos, pues el protagonista de esa historia es un secundario que aparece aquí en un capítulo. Quien lo haya leído en una escena en la que están en una discoteca, el amigo de Sergio, pues él va a tener su propio libro, pero va a ser algo totalmente independiente, o sea, la historia no va a tener nada que ver. Y eso es algo que veo así un poquito más a plazo medio largo. Y luego también estoy barajando una posible continuación. Eso es culpa de la historia de Darío, porque yo no quería hacer una continuación porque eso significaba hacerle más daño a los personajes, pero se me ocurrió una forma de hacer una continuación, de hacerle más daño a los personajes, pero de dar un mensaje. Para mí lo importante de esos libros es tratar de dar mensajes y de contar cosas que... O sea, no quiero que sea simplemente contar historias, quiero que den esos mensajes. Entonces, si hiciera esta continuación sería con el objetivo de dar otro mensaje que no doy en esta novela y que no doy en la de Darío. Entonces,
La novela, ya os digo, acaba de forma cerrada, es autoconclusiva, va a tener pues la otra cara de la moneda con la historia de Darío y quizás tenga continuación, pero eso está por ver, o sea, no la quiero escribir si no estoy seguro de que va a salir algo decente. Así que si cuando llegue el momento veo que tengo una trama que considero buena, que tengo un mensaje lo suficientemente desarrollado como para que merezca la pena, pues lo haré. Si no, pues no. Esperemos que sí. A ver qué pasa. Pues nada. Ya. Yo creo que sí. si alguien tiene alguna duda, pregunta... Bueno, eso es una tontería. No es tontería. No, pero tampoco es tontería, no sé por qué piensas eso. Pienso eso porque has dicho, ¿a quién vamos a trolear mañana en la presentación? Lo dijiste tú ayer por Twitter. Yo no creo. Tú, cariño. No te pases. No. Mira, parece un poco estúpido, pero es para que te haga pensar. Has dicho que habías elegido ese apellido, Lightwood, porque te representa, bueno, por lo que habías contado antes. Si tuvieras que elegir otro apellido o un segundo apellido, ¿cuál sería? Es que nunca me planteé otra cosa. No sé. O sea, la decisión fue entre este o mi nombre real. Pero nunca fue en plan, mi nombre real o un seudónimo, como algo abstracto. O sea, si era un seudónimo, tenía que ser este. Porque es algo que yo asocio conmigo mismo, la gente asocia conmigo y que para mí tiene mucho significado. Entonces, ya te digo, no fue cuestión de vamos a buscar un seudónimo a ver qué nos ponemos, sino que era o mi nombre real o este. Entonces, no sabría decirte otro. ¿A qué sido broma? A ver, me suena que has dicho ya alguna vez que empezaste escribiendo fantasía. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Con la fantasía o con el realismo? A ver, bueno, realmente no es que empezara escribiendo fantasía. Las primeras historias que yo imaginaba eran de fantasía. Y, bueno, fantasía, ciencia ficción, y un poquito de todo. Porque a mí me parecía que en realista no tenía nada que contar. O sea, es un poco lo que decía antes de dar mensajes. Yo la mayoría de mis historias de fantasía y de ciencia ficción las pienso porque son historias que quiero contar. O sea, tienen sus mensajes, en mayor o menor medida, pero es más que nada una historia que quiero contar porque a mí me gusta. O sea, yo soy de esos que escriben lo que les gustaría leer, entonces siempre hago eso. Pero esta historia surgió por lo que decía antes de toda esa gente que había conocido, que tenía problemas muy reales. Entonces, es que lo natural era hacer una historia realista. De hecho, lo primero que intenté fue mezclarlo con otra novela que tenía, que era de ciencia ficción, y tenía un aspecto de la trama en el que pues más o menos encajaba. Entonces yo estuve unos meses intentando integrar la trama de este libro la intenté integrar como subtrama de otra historia, pero no funcionó y decidí separarlos. Y a partir de ahí fue cuando me di cuenta de que realmente la realista me gustaba. O sea, es que no estoy respondiendo a tu pregunta. A ver, perdón. O sea, yo la primera historia que escribí fue realista. Y es horrible, o sea, me voy a ahorrar calificativos, pero espero que jamás vea la luz. Y entonces fue, digamos, una mala experiencia. Y esa fue la historia que escribí para el premio Jordi Sierra y Fabra, y ahí, o sea, me decepcioné un poquito a mí mismo, porque como el premio Jordi Sierra y Fabra todo había sido realista y tal, dije que no voy a escribir algo de fantasía, de ciencia ficción, con lo que no tenga posibilidades. Vamos a escribir una realista. Pues resultado, una mierda, ¿vale? Hablando claramente. Y ahí dije, pues no, o sea, no voy a escribir cosas obligadas, sino voy a escribir lo que yo quiero escribir, y quiero escribir algo con lo que yo me sienta cómodo. Entonces ahí empecé a escribir cosas pues más fantasía, ciencia ficción. Yo escribí después de eso una novela de fantasía más middle grade, digamos, y un poco más fantasía típica, en plan pues el típico mundo abstracto y tal y cual, aventuras, etc. La tercera novela que escribí fue fantasía urbana, digamos, en plan ángeles, demonios y demás. La cuarta fue ciencia ficción, y yo era muy feliz escribiendo esas cosas, y me sentía súper cómodo, y no me había planteado escribir nada realista. Pero al llegar toda esta gente que conocí, y al llegar la idea de esa historia, pues me di cuenta de que realmente también me gustaba. O sea, a mí me gusta variar, no creo que haya un género que me guste más que otro. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo otra historia con este muchacho que veis aquí delante, que bueno, llevamos 2 años escribiéndola, ya espero que algún día la acabemos.
y es radicalmente distinta, es una fantasía bastante oscura, un poco sangrienta a veces, y no tiene nada que ver con este libro. Entonces a mí es que me pasa como leyendo, no hay un género en concreto que lea, sino que me gusta ir pues según lo que me apetezca y según lo que yo quiera contar. Quizás diría que es un poquito más difícil la realista por el plano emocional, porque para mí cuando escribo cosas realistas tiene mucho más de mí que una historia de fantasía ciencia ficción, así que en ese sentido es más difícil porque, no sé, duele un poco a veces escribir sobre ciertas cosas que sabes que son reales, pero no sé, me gusta todo. Cuando supiste que tu novela se iba a publicar, ¿en algún momento te entró miedo de publicar una historia que era tan cercana a ti, tan cercana a los tuyos, que realmente, como dices, tú te puedes ver muy reflejado en esa historia, al igual que gente a la que conoces? ¿En algún momento te dio miedo que eso fuera tan cercano a tu vida personal? Realmente no, porque era el objetivo de la historia. O sea, como decía antes, yo con esta novela quería dar voz a tanta gente que no tiene voz en la literatura, o que tiene muy poca, o que esa voz está muy oculta. Entonces, era una historia por la que yo quería luchar, y era una historia que si no me hubieran contestado en un año, yo la habría autopublicado o la hubiera, no sé, subido a un blog o algo así, porque era una historia que yo creía necesario que llegara a la gente. Con otras historias quizás no me ha pasado lo mismo porque no me tocaban tan dentro, pero es lo que tú dices, que al ser tan personal y relacionado con tanta gente, era un mensaje que quería contar y era un mensaje que quería que llegara a la gente. Miedo quizás de que la gente no fuera a comprender la historia, pero no de que la leyeran porque yo quería que la gente la leyera. Es que yo quería que esa historia llegara a quien tuviera que llegar. Entonces, si no me hubieran contratado la novela, pues o la habría autopublicado, la habría subido a un blog o algo, pero en ese sentido miedo no. ¿Alguna otra pregunta? No quema ni arde. Bueno, yo creo que ese feliz es algo muy grande. Creo que te va a cambiar seguramente algo en tu vida. No sé si te has planteado tu futuro a partir de aquí, si vas a seguir la traducción o si quieres seguir escribiendo, seguir los estudios. Hombre, a ver, tampoco creo que vaya a cambiar tanto, o sea, no me voy a convertir tampoco en nada súper famoso. Pero, pero no sé, es que yo soy muy feliz con mi trabajo, o sea, a mí traducir es algo que me encanta. Y yo creo que tengo la suerte de poder trabajar en algo que realmente me apasiona. Así que no me planteo dejarlo, o sea, yo sé que no me voy a hacer rico escribiendo porque, a ver, estamos en España, o sea, las cosas son como son. Y sé que eso es algo que no va a pasar, pero si pasara, es que a mí me gusta mucho traducir, es que es algo que a mí realmente me llena mucho y para mí es muy importante, así que es algo que voy a seguir compaginando porque, no sé, yo creo que es importante, o sea, es que yo veo la traducción como un trabajo y lo de escribir lo veo como algo más personal. Entonces me parece que es necesario que haya ese equilibrio. Si yo me dedicara a escribir por, no sé, a tiempo completo, igual no sería tan personal, o igual no serían historias que significan tanto para mí, sino historias que haría por trabajo. Y eso es algo que yo no quiero hacer, entonces creo que es importante tener esas dos facetas separadas. Dale. Sí, tú. Como acabas de mencionar, el traductor y tal, si se te ofreciese la posibilidad de traducir esta novela a otros idiomas, ¿cómo te enfrentarías a ella? ¿Daría hacerlo con tu propia mano, dejando de legado en alguien? A ver, es que por un lado es que no me cuesta mucho imaginar ese libro en otro idioma, no sé por qué, pero me cuesta muchísimo. Pero no sé, igual a qué te pasa, que imaginas tus canciones en inglés. María tendría que cantar en No me lo imagino, yo desde luego que no. Es algo que me cuesta imaginar, pero si pasara yo creo que es importante que la haga otra persona, entre otras cosas porque yo no soy nativo. Entonces,
una traducción siempre sale mejor cuando tú traduces hacia tu lengua materna. Por muy casi bilingüe que seas, salvo que seas bilingüe real, de padres de ambos sitios y haber vivido en distintos países y tal, es muy difícil reflejar en un idioma que no es el tuyo todo lo que quiere reflejar un original. Entonces, yo creo que lo mejor sería que lo hiciera otra persona, porque eso es que habrá cosas que yo sé expresar en español, pero igual no sabría expresar en inglés. Entonces, mejor que lo haga alguien que de verdad sepa hacerlo y no que lo intente yo y la cago. Entonces, pues... más claro. ¿Alguien más? Vale, pues última oportunidad, si alguien más quiere. Vale, pues en teoría deberíais tener todos un numerito. ¿Hay alguien a quien le falte el número? Vale, Dora, ¿puedes ir a...? Hay donuts. Digo, ya tengo el número. Vale, pues vamos a sortear un par de cositas. Los dibujos que hablábamos antes, pues vamos a sortear 2 de ellos, que son estos. Y bueno, ahora cuando repartan números haremos el sorteo. Y también esas camisetas que hizo la editorial tan bonitas. Pues vamos a sortear 2 camisetas y los 2 dibujos. Así que cuando repartan, pues voy a ir buscando la página. ¿Dónde están los Que tienen ahí un ordenador. Vale, sí. Hombre, que Ahí estamos. locos a que os firme el libro, ¿eh? Bueno, pues eso, de verdad, muchísimas gracias por venir. O sea, yo lo que decía al principio, lo decía en serio, que os lo diga Johnny o Marcos. Yo decía, igual vienen 10 personas y salgo llorando, pero habéis sido más, así que de verdad muchísimas gracias, porque para mí esto ha significado muchísimo. Es algo que yo llevo, no sé, años, muchos años soñando, y joder, en parte vosotros lo habéis hecho realidad, así que de verdad muchas gracias. Y bueno, ahora os quería pedir un favorcito también, si me sujetas. Sí. Es esto totalmente improvisado. A ver, yo es que algo que me pasa mucho cuando voy a alguna firma es que me gustaría a veces decirle al autor algo, pero no lo digo por el momento, o me gustaría darle algún recuerdo y no sé, no se me ocurre qué darle. Entonces, me gustaría, si queréis, tengo esta libretita de Hogwarts tan bonita, y me gustaría a los que vengáis a que os firme y eso, si me podéis escribir algo, aunque sea hola o firmar o lo que sea. Pero me haría mucha ilusión llevarme un recuerdo de los que habéis venido, aunque sea una firma o yo qué sé, tu Twitter o lo que sea. Pero no sé, es algo que me gustaría guardar como recuerdo de este día y tener, pues, si me queréis escribir algo, si me queréis, no sé, saludar, yo qué sé, lo que sea. Pero de verdad me haría muchísima ilusión, así que yo lo dejaré por aquí con un boli y pues eso. Y ya pues...